Bienvenidos a Respuestas Cristianas presenta un ministerio de alcance video de Respuestas Cristianas de Austin, Texas, polemista cristiana. La gran mayoría de nuestros videos están en inglés. Nosotros presentamos algunos shows en español como el que usted está a punto de ver. Antes de comenzar nuestra presentación principal, nos gustaría que nuestros televidentes sepan cómo acceder a otros de nuestros videos en español. Para encontrar nuestra otra programación en español, por favor visite nuestra página en el YouTube canal See Answers TV. Una vez en nuestra página principal, por favor desplácese hacia abajo la página más allá de nuestras diferentes listas de reproducción como cargas recientes, cargas populares, lidiando con los testigos de Jehová, lidiando con el Islam, los musulmanes, lidiando con el catolicismo romano, tratar con Darwin, evolución, metafísica, religión, manejo de adventistas del séptimo día y tratar con antitrinitarios y primera historia de la iglesia. Hasta llegar a la lista de reproducción llamada nuestras múltiples listas de reproducción. Una vez que llegue a nuestra lista de reproducción, por favor use el ratón para hacer clic en el título principal, nuestras múltiples listas de reproducción, por encima de la línea del video hacia abajo. Esto te llevará a otra pantalla que le mostrará varias listas de reproducción. Haga clic en el título de una lista de reproducción llamado Charles H. Spurgeon, Jonathan Edwards, nuestros videos en español. Cuando la pantalla siguiente aparece, desplace hacia abajo en la página hasta que encuentre el resto de nuestros videos en español como Warn Your Spanish Friends, sobre vista de religiones comparativas número 1 y 2, religiones comparadas, Warn Your Spanish Friends with This, las doctrinas de las sectas, false doctrines of the cult, what's the difference between Christianity and Roman Catholicism, cuál es la diferencia entre cristianismo y catolicismo romano, guerra espiritual, serie de video número 1, introducción de guerra espiritual, false Jehovah's Witness doctrines, falsas doctrinas de los testigos de Jehová, y así sucesivamente. La presentación que está a punto de ver cuenta con Larry Wessel, director de Respuestas Cristianas de Austin, Texas, y el invitado especial, Dr. Thomas Ice, coautor del libro Un Santo Rebelión y director del Ministerio de Conocimientos Bíblicos. Esta presentación se llama Guerra Espiritual, serie número 3, Dispositivos de Satanás. Saludos y bienvenidos una vez más a nuestro programa. Yo soy Larry West, su presentador, y quiero dar las gracias por juntarse con nosotros hoy. Este es un tema muy especial. Es una de las series que estamos haciendo en este programa, que está en una serie cubriendo el tema de guerra espiritual. Ahora, mucha gente ha escuchado sobre esto. Han leído a lo mejor un libro o han escuchado uno o dos cuentos, pero nunca han entrado en detalle profundo sobre este tema. Pues si eres cristiano, pues este es un tema que debe de preocuparte para saber por qué guerra espiritual es una verdad de la vida para un cristiano. Digo que no puedes escapar, no hay ninguna manera para escapar. Digo, puedes pretender que no está ahí, pero está. Esto es algo que tenemos todos que tratar con. Y para ayudarme
con ese tema extremadamente complicado. Tengo un invitado muy especial en el estudio. Él va a estar con nosotros en esta serie entero de guerra espiritual, el pastor Tommy Ice. Pastor, es bueno tenerte aquí una vez más. Es bueno regresar otra vez, Larry. Es siempre maravilloso tenerte aquí. Me gustaría darle a nuestros telespectadores unos créditos. Aquí les voy a tirar unas coronas. Tú eres el autor del libro que estamos usando para la serie que estamos haciendo. Si la cámara puede agarrar esto, A Holy Rebellion. Es a Strategy for Spiritual Warfare. Está escrito por mi invitado y por otro hombre, Robert Dean Jr. Y yo lo encuentro que está bien balanceado y escrito muy bien, tratando con el tema de guerra espiritual en la moda más escritural que yo he visto en cualquier libro en la marqueta sobre el tema. Y claro, Tommy ha escrito más libros. Tommy, ¿te gustaría repasar para nuestros espectadores? El primer libro es Dominion Theology, Blessing or Curse. Por mi prensa era crítico y cristiana, reconstrucción y dominio teólogo, movimiento. Y uno que va a salir en medio de febrero en el 92. Un libro sobre la reconstrucción del templo. Se llama Ready to Rebuild, del templo en Jerusalén. Oh, entiendo. Y eso será con Harvest House también. También con la nueva King James Biblia. Pues hay una nueva King James Biblia de estudio que va a salir en el 92. Yo hice las notas de estudio de Tito. Eso también. Y tenemos una organización que se llama Biblical Awareness Ministerio. Y yo he escrito varios artículos sobre eso. Y unas revistas escolares teológicas también. Y tú graduaste del Seminario Teológico en Dallas. Así que tienes un fondo interesante en teología y de todos estos temas que vamos a estar tratando con. Y ahora, hablando de tu bíblico, ¿así se llama? Sí, y nosotros publicamos un número de cartas y una se llama Biblical Perspectives. Y yo estaría feliz mandarles a nuestros televidentes algo, simplemente si nos escriben. Si escriben al programa. Y yo simplemente me gustaría mandarles un artículo, Frank Peretti, la nueva guerra espiritual. Y eso es un artículo de 6 páginas donde hablamos de unas de las cosas que hemos cubrido el programa. Y si has realizado en los últimos 4 o 5 años que hay un nuevo énfasis del tema de guerra espiritual, y no es que guerra espiritual ha sido descuidado en el pasado, es que ha habido por algo, hay algo que ha sucedido, que ha causado a la gente hablar sobre vida cristiana en términos de guerra espiritual en una manera que no hablaban antes. Y nuestro libro trata de analizar lo que la Biblia enseña que guerra espiritual es. Y una de las cosas que somos criticar de muchas llegadas hacia guerra espiritual está basada en experiencia, que en verdad no está interpretado en términos que van de acuerdo con la Biblia. Claro. Y la Biblia es esencial. Vemos en el Salmo capítulo 18, verso 28, donde dice: Tú, Señor, mantienes mi lámpara encendida. Tú, Dios mío, iluminas mis tinieblas. Ese no es el pasaje que quería. Se me olvida cuál salmo es. Pero dice: en tu luz podemos ver la luz. Yo creo que es el Salmo 38. No sé qué pasa. Mis páginas están volando aquí. Hay mucho viento aquí en el estudio. Aquí está el Salmo 36, verso 9. Porque en ti está la fuente de la vida y en tu luz podemos ver la luz. Y como dice en la King James, en tu luz, oh Señor, vemos tu luz. Ahora, ¿de qué está hablando ahí? Primeramente, la primera línea está diciendo que Dios es el foco de la vida. Y la segunda línea nos da el vehículo. Aquí dice que es la fuente de la vida. ¿Y cómo es esa vida transportada? Es por medio de la palabra de Dios. Y la palabra, y por eso dice, y tu luz vemos. Luz significando que uno necesita conocer la Biblia para en verdad tener entendimiento. ¿Qué está sucediendo? Lo mismo cuando estás entrando un cuarto oscuro, tú no puedes ver o comprender o captar lo que está en el cuarto solamente cuando la luz está prendida. Es la luz que te permite ver o entender lo que está en el cuarto, que estará oscuro. Y así que es metafóricamente la palabra de Dios que da la luz. Eso nos ayuda a entender
mismos, el mundo o lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Nosotros le llamamos una estructura de perspectiva y dice, en tu luz vemos la luz, diciendo que la luz de la palabra de Dios nos da la habilidad para entender más y más y más, desarrollar nuestro entendimiento. Y esto es lo que estamos tratando de empezar en el último programa o dos. Es lo suficiente, la suficiencia de la palabra de Dios, la Biblia, las escrituras, los 66 libros de lo que es la Biblia, entender que es guerra espiritual. No es que experiencias son incorrectas de sí mismo. Nos estamos contra experiencias de no entender experiencias. Uno tiene experiencias. Esa no es la pregunta. La pregunta es cómo vas a interpretar estas experiencias. Y lo que estamos diciendo, en teoría, todos están de acuerdo que experiencias deben de ser interpretadas de acuerdo con la Biblia. Pero nosotros estamos discutiendo especialmente en guerra espiritual y muchas otras áreas. Es que la gente no está leyendo la Biblia o defendiendo sus interpretaciones de experiencias con demonios y otros fenómenos sobrenaturales en términos de la Escritura. Y decimos, en tu luz podemos ver la luz y tenemos entendimiento. Y más adelante en el Salmo 19 vemos una declaración similar donde el salmista dice, el desplegar de tus palabras dan luz, dan entendimiento al simple. Y por entendimiento la Biblia no está hablando de realidad o datos o información. Entendiendo significa cómo arreglar esos datos en tu pensar para que entiendas el significado de ellos. Ahora, el que no es creyente piensa que no puedes tener entendimiento. Y eso es que cuando viene un cristiano y dice nosotros creemos en una verdad absoluta, nosotros creemos que uno puede saber o entender cómo las cosas trabajan, porque para Dios nos ha dicho cómo trabaja. Nuestra posición como cristianos es de tomar la palabra de Dios o su revelación y pensar sus pensamientos después de él. Nosotros le llamamos a eso usando tu mente, usando tus pensamientos dependiente, usando lógica dependientemente. Tú empiezas con la revelación de Dios como tu prioridad y después aprendes esa revelación y después tú le estás quitando los lentes del mundo que te da una llegada para entender la vida aparte de Dios y su palabra. Independiente uso de lógica y tomas la escritura de Dios y su estructura y te las pones como tus lentes nuevos por donde ahora ya puedes empezar a usar tu mente para pensar los pensamientos de Dios después de él. Y te digo, Larry, que no puedes pensar altos pensamientos o pensamientos más intelectuales o estimulares que los de Dios. Yo estoy de acuerdo con eso. Y la razón que digo eso es que yo he estado en un número de shows. Yo estaba en un show aquí en Austin. Yo creo que dijiste que estabas en la televisión nacional. Pues yo he estado en un número de estos, pero estaba diciendo de tratar con los que no son creyentes. Nosotros estábamos en un show en particular y alguien llamó y dijo, yo no puedo ser cristiano porque para ser cristiano se requiere que deje mi libertad intelectual. Y lo que significaba es que verdad, en un sentido, porque ya no eres libre para pensar tus pensamientos propios, porque ya eres esclavo a Cristo. Pero claro, lo que no sabe es que es esclavo a Satanás y sus pensamientos depravados. Así que rechazamiento de Dios te lleva a una dirección inmoral y supuestamente toda esta gente que dice que son libres, todos siguen ese camino ancho que los lleva a la destrucción. Es como hasta analogía, eres robot de Dios o eres robot del diablo. Pues es algo así, pero lo que esta persona está diciendo es que él ya no más estaría estimulado intelectualmente si se convierte a un cristiano, porque él veía el cristianismo una persona poniendo su mente en neutral, como hacía con Josh. Él pensaba antes de ser cristiano que cristianos tienen dos mentes, que una estaba perdida y la otra estaba buscando la perdida. Claro que el cristianismo, pero esta persona debe de realizar, todas las personas deben de realizar que el cristianismo es vigoroso, intelectual,
estimulante. Ellos no conocen la historia y ellos no conocen la Biblia. Si ellos piensan que la Biblia no es estimulante o intelectual, y eso enseña que el verdadero problema de una persona es su rebeldía moral contra Dios. Ellos en verdad no tienen problemas intelectuales con Dios, porque la Biblia tiene respuestas para el origen de la maldad, donde viene la humanidad y otras cosas. Y no hay problemas intelectuales con esas respuestas. El problema es que a la gente no les gusta estas respuestas porque están en rebeldía moral con Dios. Ellos quieren ser como Dios. Ellos quieren pensar sus propios pensamientos y hacer sus propias cosas. Es como una media de estelio. Todos quieren ser diferentes y en el proceso todos que quieren ser diferentes llegan a ser lo mismo diferente. Yo me acuerdo cuando todos querían crecer su pelo largo cuando era joven, y eso se llamaba ser diferente, y todos llegaron a ser diferentes que en verdad llegaron a ser lo mismo, claro, y eso está bien, pero la Biblia está diciendo aquí que la palabra que se está desarrollando da vida. La Biblia te da entendimiento verdadero y verdadera estructura en cómo interpretar lo que está sucediendo en tu vida, tus experiencias, y todo eso es lo que falta. Está faltando en esto de guerra espiritual, en mi opinión. La gente que no ve la suficiencia de las escrituras está negando la suficiencia de las escrituras. ¿Por qué? Porque ellos no la están quitando como los liberales y están negando la sobrenatural. En vez, son místicos que le están agregando la palabra de Dios, y la Biblia condena a los dos. Tenemos que tomar la palabra de Dios y caminar en el camino directo de la palabra de Dios y pensar los pensamientos de Dios después de Él y mirar su palabra, y eso nos dará entendimiento. Uno está en el camino de la derecha y el otro está hacia la izquierda. Lo que estamos tratando de decir es que el camino que la Biblia sostiene, y sabes, yo he estado asombrado del número de cristianos cuando he pronunciado este punto de vista que dicen, esta es una camisa de fuerza, los estoy poniendo en una camisa de fuerza, una religión de camisa de fuerza. Una religión de camisa de fuerza, y una vez más, esto es un punto de vista no cristiano de libertad. Si creen eso, si ellos creen que la palabra de Dios está estorbando sus vidas cristianas o creatividad, como la gente siempre dice, entonces ellos tienen un punto de vista de libertad no cristiana o punto de vista de creatividad no cristiana. Y yo he encontrado en mi experiencia que la palabra de Dios te estimula para ser libre, para pensar en los términos de la palabra de Dios, para pensar dentro de los parámetros de la palabra de Dios. Y hablando de guerra espiritual, nunca podrías hacer eso antes. No, porque es así como una persona que quiere ser un gran escritor, pero nunca aprendió el alfabeto, ¿sabes? Nunca aprendieron gramática y siempre han querido expresarse en una manera sofisticada que nunca han aprendido lo básico del alfabeto, o quieren ser músicos pero no saben la báscula, y se requiere estructura y disciplina para aprender el alfabeto, para aprender gramática, para aprender la báscula de música, para aprender los principales del arte. Y cuando has aprendido y dominar lo mismo como una persona necesita dominar la palabra de Dios, entonces has dominado lo básico, y entonces una persona puede ser creativa. Si alguien ha trabajado con lenguaje extranjero, si apenas lo aprendiste, es una carga que es un quehacer para comunicarte con alguien, porque siempre necesitas buscar por palabras y hacer cosas. Pero si le metes disciplina y esfuerzo para que lo sepas fluentemente, entonces puedes expresarte y hablar, y es un trabajo bien. Como un resultado, la gente no se está esforzando para aprender la palabra de Dios. En estos días solamente confían en su intuición y sentidos. Mucha gente, estoy convencido, Larry, que no están ciertos que eso está sucediendo. Y yo veo eso en la área de guerra espiritual, y eso es lo que quiero estar hablando. Estamos tratando de hablar hoy. Es que la Biblia está capacitada en toda buena obra, en 2 de Timoteo 3:17, y que nos da la estructura para entender de lo que guerra espiritual se trata. Eso está correcto. Yo solamente quisiera mencionar a los televidentes que esta serie se está cubriendo el tema del libro de Tommy Ice, que apenas les enseñamos, Holy Rebellion. Esta parte 3 en esta serie que estamos produciendo. El primer show era una mirada general, parte 2 es un profundo
estudio de la palabra de Dios, la capacidad de la escritura. Así que les ruego a nuestros telespectadores que apenas están viendo la primera vez que traten de adquirir el programa anterior, que en verdad dice lo que la palabra dice de sí mismo, la capacidad de la escritura. Y con eso en mente, esto es muy crucial con de la área de guerra espiritual, la capacidad de escritura, sabiendo cómo tratar con esto. Es un tema muy tremendo. Aquí la capacidad de la escritura es muy fundacional y que usamos casi todo el programa anterior hablando de eso. Y claro, no podemos usar todo el programa sobre eso. Y como sigue el series, queden en mente para nuestros televidentes nuevos que si hemos tenido un show que entra en eso en detalle. Y yo les seguiría que contacten nuestro ministerio para recibir una copia. Ahora, hemos hablado demasiado de la capacidad de la escritura. Estamos hablando sobre guerra espiritual, Tommy. Ahora, guerra espiritual implica unas ciertas cosas. Entrando a tu libro, Una Santa Rebeldía, hemos estado tratando de hacer un libro de video, como moviendo adelante con el libro y qué es lo que tiene que decir, a veces usando carteles o copias de fotos de tu libro. Pero ahora, en este show en particular, estamos en el capítulo 3 de tu libro y estamos entrando en una área de guerra espiritual que es el cristiano va a tratar con. Creo que cuando pensamos de las escrituras y guerra espiritual, pensamos del mundo, la carne y el diablo. Pero estoy viendo aquí el cartel que está parado, donde está en el capítulo 3 de tu libro. Estamos tratando con este momento, con una entidad llamada Satanás, diablo y acusador del hermano. Y como sigue adelante, encontramos más títulos. Tommy, y lo que quisiera que hagamos es que nos des una visión general sobre esta entidad. Y digas lo que se necesita decir sobre Satanás y cómo todo esto se relaciona con guerra espiritual. Sí, y déjame decir un poco de lo que hablamos sobre la capacidad de las escrituras. Me gustaría preguntarle a todos los televidentes y a ti también, Larry, ¿por qué no crees en Satanás o la persona del diablo? Y segundo, si crees, ¿por qué crees en Satanás? Esto es importante, porque mucha gente está diciendo que ellos empezaron a creer en Satanás porque han tenido una experiencia. Ellos vieron a Geraldo en cualquier show que está en Geraldo y él habló del satanismo, o leyeron un libro de Frank Peretti, o tuvieron una experiencia personal. La razón que yo creo en Satanás es porque la Biblia me dice, y esa es la razón que yo sé que Cristo es mi Salvador, porque la Biblia me dice eso. La Biblia es nuestra autoridad y tiene información que necesitamos para seguir nuestra misión de guerra espiritual. Es porque la Biblia nos dice, y la Biblia nos dice de Satanás y su banda de ángeles caídos que se rebelaron contra Dios. ¿Qué tal hombre que dice que yo creo en Jesús pero no creo en Satanás? Pues yo diré que su única autoridad para creer en Jesús es la Biblia, a pesar de lo que piensan cuando dicen que creen en Jesús. Yo pienso que estará diciendo que cree en el más que solamente existir, como una persona histórica. Y casi todo el tiempo se declaran son cristianos, que dicen que creen en Jesús pero no el diablo. Yo sé que hay un pastor local que no cree en el personaje de Satanás, pero yo he discernido por escucharlo suficiente que él sí cree en el personaje de Jesús. Y Jesús habló sobre Satanás en Mateo capítulo 4, que tuvo un encuentro específico con Satanás. Lucas 4 también. Lucas 4 es lo que estaba pensando. Yo creo que era Mateo capítulo 2. Así que Jesús creía en eso y sería inconsecuente creer en una persona y no en la otra. Y no estoy hablando en un yin-yang sentido, pero estoy diciendo que la Biblia habla sobre las dos entidades. Y Satanás es el adversario de Dios. Es un ángel caído
es un ser creado. Las escrituras dicen que Él era el ser más lindo de los creados. Él es el más guapo, el más inteligente de las personas que han sido creadas. Estás diciendo de lo que estaba preguntando hace un momento. ¿Alguien puede tomar también la conversión de la posición? Si dicen, pues creo en Dios, pero no creo en Satanás. Puedes fácilmente tomar la posición de decir, creo en Satanás, pero no creo en Dios. Pues si vas a tomar y escoger lo que quieres, ¿sabes? Pues en verdad, no importa. Correcto. En otras palabras, una persona no sería consistente en tomando lo que la Biblia enseña. Lo único consistente es tomar todo lo que la Biblia dice. En otro modo, lo que están haciendo, estarían usando, y esto es sobre lo que hablamos, sus propias decisiones intuitivas para leer la Biblia, para decir, me gusta esto, pero no me gusta esto. Rompes esta página, pero dejas esta otra. Exacto. Y lo que están usando para discriminar son sus impresiones que les gustan o sus preferencias que les gustan o no les gusta esto, o gustando McDonald's, me gusta una Big Mac, no, me gusta una cora con queso, y eso está bien, comida, pero no está bien para hacer eso con la verdad de lo que determina tu destino eterno. Y crees todo o tomas la enchilada entera o nada. Y este es un ejemplo de lo que estamos hablando, de que gente sigue caprichos intuitivos o de seguir sus experiencias y no la Biblia. Y la Biblia enseña fuerte en dos pasajes sobre la vida y la carrera de Satanás, en Ezequiel 28 e Isaías 14. Y enseña que él fue creado como el ángel más grande que estaba en la presencia de Dios, y que él, como la criatura más alta, se miraba a sí mismo en orgullo, y él dijo las 5 yoares, que él ascendería como Dios. Él quería ser igual a Dios. ¿Sabes? Él no quería ser más que Dios, él quería ser igual a Dios, a un sentido de democracia. Todos somos igual, y no hay tal cosa de que Dios es más alto que yo. Así que rechazó la autoridad de Dios, y él básicamente quería sentarse en el templo de Dios y tomar el lugar. Lo que está diciendo es que quería reinar el reino de Dios en vez de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, reinando sobre el reino. Así que, como un resultado de esto, la Biblia enseña que este orgullo o rebeldía, y esto no es algo intelectual. Satanás no tuvo un problema profundo intelectual con Dios que causó la caída. Satanás moralmente quería ser como Dios, y él tuvo un conflicto moral con Dios, y eso resultó la caída, y después la caída moral de la gente dirige que su mente se oscurezca, son cortados de confiar en la palabra de Dios o revelación, que después dirige al problema intelectual. Solamente saqué eso porque problemas intelectuales son generados por no creer, no lo opuesto. Y como un resultado, Satanás dice en el libro de Revelación capítulo 13, se llevó la tercera parte del cielo. Ellos se pusieron al lado de Satanás y cayeron. Y estos caídos ángeles son lo que la Biblia se les llama demonios o espíritus de maldad. Y ellos son entidades personales que aparecen en la historia para hacer la voluntad de Satanás. Así que Satanás no es omnipresente, pero es el más bello, la más intelectual criatura de Dios, y por eso lo mal es siempre presentando como bello. Yo entiendo como gente que no ve los términos de vida como Dios. En la Biblia no son engañados en pensar que la maldad es algo lindo, porque así es. El lado bello del mal es muy atrayente, y eso es porque necesitas a Dios y su palabra para distinguir. Esto es lo que pasó cuando Satanás extendió su rebeldía del cielo a la tierra, cuando tentó la primer pareja original, Adán y Eva. Él entró por Eva, y él no caminó hacia Eva y le preguntó, ¿quieres pecar? ¿Quieres ir a la calle 6? Él era más astuto y sutil. Él era sutil, que hizo lo mal verse muy atrayente. Él lo hizo verse bello. Él dijo, ¿quieres hacer bien? ¿Quieres hacer lo bueno? Y él cuestionó la autoridad de Dios. ¿Esto es lo que Dios dijo? Dios a lo mejor dijo, pero allí hay 1% de duda.
es verdad que Dios les dijo. Es la traducción de la King James Version de la Biblia. Así que él empieza a cuestionar la voracidad y rebelidad de la palabra de Dios, lo mismo que él había hecho. Así que, ¿qué fue lo que Eva hizo? Ella entró en un diálogo con Satanás sobre qué puede ser verdad. En otras palabras, gente siempre está especulando sobre qué es la verdad. ¿Sabes? Me pregunto si Dios es así, o si Él es omnipotente, o si Él está en todos lugares, o si Él puede ser algodón de dulce, o si Él es hombre de espacio. No empezaron especulando, pero esto muchas veces se muestran como películas o como la película más nueva de Star Trek, ¿sabes? Donde más especulan sobre Dios es Star Trek. Más vale que se cuiden y les enseñen a sus hijos cuidando lo que ven, o a lo mejor es clasificada pero allí hay una de las más venenosa no cristiana filosofía, muy humanística. Aquí está el hombre solo y Dios no se encuentra en ningún lugar. Yo creo que Gene Roddenberry, el creador, era un humanista, estaba en la asociación humanista. Yo no voy a jurar por eso, pero estoy seguro que él estaba con ellos. Así que Satanás trae su rebeldía del cielo a la tierra y tenta a Eva con la manera de tomar poder. Tú puedes tenerla ahorita. Tú no necesitas someterte a la autoridad de Dios. Tú puedes tener instante satisfacción si solamente recibes mi palabra y rechazas la palabra de Dios. Y no hay neutralidad en este asunto. No pudieron hacer un experimento científico para ver si la palabra de Dios es verdad. No se pudieron una vestidura blanca y objeto expuesto es la manzana o rama. Y aquí está objeto puesto A. Voy a ver si me como la manzana para ver si muero. Objeto puesto B para ver si no me como la manzana. Así que vamos a hacer un examen científico para ver si la palabra de Dios. El proceso de solamente hacer un examen científico, ya estás desobediendo la palabra de Dios en el proceso. Así que tienes que obedecer a Dios en su palabra o desobedecer a Dios en su palabra. Y así es, no es como debe de ser así. Es como Dios, que es soberano, hizo el mundo. Y si la gente no le gusta, pues disculpa. Alguien unas veces dijo, Dios, ¿quién tú te crees? ¿Dios? Si Él es Dios. Y esa es la misma actitud que los que no son creyentes están tomando, la misma que Satanás tomó. Quieren cuestionar la autoridad de Dios. Ellos quieren ponerse como la autoridad y quieren ser como Dios. Y, exacto. Y una de las cosas que aprendí en mi clase de hebreo en el seminario, que la palabra, conociendo que Satanás los tentó, que ellos podían conocer del bien o del mal por ellos mismos. La hifel, raíz en el hebreo, la palabra conocer está en el sentido cognitivo de la idea, sentido que puedes saber por ti mismo o determinar por ti mismo. Así que conocer tiene la idea de conocer para que determines por ti mismo. Y eso llega al corazón de la rebeldía de Satanás y de lo que el pecado se trata. Y eso es que yo quiero gobernar sobre yo mismo, yo quiero ser Dios, yo quiero determinar qué es lo correcto para mí. Y vemos esto en nuestras clases de filosofía. Tú no empollas tu religión dentro de tu garganta. Sabes, la altura de intelectualismo en nuestra cultura, nuestra sociedad, es estar disponibles a cualquier filosofía, pues que no sea cristianismo bíblico. ¿Por qué? Porque el cristianismo bíblico es diferente a cualquier otra religión del mundo. Proclama que es el camino, la verdad y la vida. Y esto molesta a la persona que está en rebeldía contra Dios, que quiere pensar sus pensamientos y piensa que los cristianos son unos fanáticos. Pues será un fanático si cree en la ley de gravedad, si es verdad. En tradición, alguien no es un fanático si cree en algo que es verdad. Un fanático es alguien que cree en algo que es falso, pero dice que es verdad. Así que el cristianismo no es fanático. ¿Por qué? Es conforme a la realidad. Como dije muchas veces, el cristianismo no tiene problemas intelectuales, son problemas morales.
Como dicen en los evangélicos, los evangelios, no tendremos a esta persona reinando sobre nosotros. La pregunta es que a ellos no les gusta la verdad de que Dios es Dios, porque la esencia del pecado es que ellos quieren ser Dios. Así eso resultó en la caída que resulta en las tinieblas, y eso resulta que Dios permite que la historia siga por un tiempo y no quiere entrar en eso. Y el campeón de la maldad es Satanás y sus ángeles caídos, y con la humanidad siguiéndolo. Así que Satanás es el número 1 mal hombre en todo el mundo, y él es una persona. Pero vamos a entrar. Si vamos a entrar a uno de estos carteles y seguir adelante, tenemos un cartel nuevo. Vamos a llamar la atención de nuestros televidentes hacia aquí, y vamos a ver la persona y naturaleza de Satanás, que el rebelde hombre está recibiendo su naturaleza personal de su padre. En este sentido, Satanás mismo. Esto está correcto. Así que necesitamos conocer la naturaleza de esta persona. Ok, la letra A dice: la primera cosa que debemos de hacer es quitar la idea o dibujo mental de nuestra mente. Es que Satanás es un hombre vestido en un disfraz rojo con una cola larga puntada que vive en el infierno y atormenta a la gente. Esto no es más que la idea de niños de revistas cómicos y caricaturas. Sí, te hace pensar que Satanás es el encargado del infierno, pero no, Dios es el encargado del infierno. Yo vi una paginita de carro el otro día aquí en Austin que dice: el infierno no me llevará porque tiene miedo que tome autoridad. Es como si esta persona tiene control de su maldad, que van a ir al infierno y tomar control. Pues el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles caídos, pero es también para eso que rechazan a Cristo como su Salvador, y Dios está en control y no Satanás. Y la verdad es que Satanás nunca ha estado en el infierno. Como decimos en nuestro libro de esta corriendo las calles, él está haciendo para arriba y para abajo por las calles los sábados en las noches, buscando a gente por las cantinas, y no está en el infierno todavía. Él no está en el infierno todavía o en el lago de fuego, pero él estaría ahí. Él reconoce que su tiempo queda poco. Hablando de todo esto, Satanás es la persona más guapa vestida en un traje. Él es un 10. Él es un 10. Él es un 11 en una escala de 10. Él es. Por eso es que él puede hacer que la maldad se vea muy bella. La maldad. Él no viene a ti y te dice: ¿quieres pecar? ¿Quieres hacer mal? ¿Quieres hacer lo bueno? ¿Quieres caer en la cárcel? Yo creo que cuando la gente cae abajo y sale donde la maldad siempre te dirige, tú pierdes totalmente el control de ti mismo y caes así. Pero Satanás quiere que veas que lo que vas a hacer es bueno y lindo. Eso se ve como uno de sus mecanismos. Sí, necesito mencionar a nuestros televidentes, casi se me olvida. Este material, siempre me gusta tomar lo mejor de mis teólogos o escritores y autores. Este material viene del Dr. Robert Dean A. Maury, de la Fundación de Investigación y Educación. Y quedaron bien de acuerdo con el libro de Tommy Ice en unas cosas, porque los dos estaban diciendo lo mismo. Porque leemos la misma Biblia. Exacto. Tenemos aquí, por causa de la teología de revistas cómicas, uno de los primeros mecanismos de Satanás es hacer pensar a la gente que Satanás en verdad no existe. O sí, si existe, él está en el infierno, como estábamos hablando de antes. Tiene estas cosas que no son verdaderas. O que Satanás es alguien que sabe tirar fiestas y que un día vamos a tener fiestas con él. Sí, claro. Y como dije aquí, el primer mecanismo que usa es que Satanás no existe, que es un espanto de niños o es una proyección del temor del hombre, de lo que no se sabe. Ahora, yo he escuchado eso varias veces. Para la gente es algo espantoso escuchar de que el diablo existe, ¿sabes? ¿No te daría miedo saber que el diablo existe? Si él existe, entonces las chances del infierno se están en lugar. Y entonces las consecuencias del pecado son verdaderas, y entonces hay muchos problemas. Lo más que la gente se da cuenta que que la realidad es lo que la Biblia habla, y ellos son incrédulos, lo más que deben de temer, exacto. Así que la gente quiere distorsionar la realidad que el mundo, la manera que el mundo, en verdad, en la manera de lo que la Biblia dice, que es
porque la persona diaria que no conoce a Cristo como su Salvador, siente cuando se va a acostar en la noche que están separados de Dios, que en verdad son pecadores, que si merecen un castigo, que si han rechazado a Cristo, el pago de sus pecados. Así que, ¿qué es lo que quieren hacer? Quieren distorsionar, como Satanás hizo con Adán y Eva, la verdad de lo que Dios es en realidad. Quieren imponer el carácter de Satanás. Quieren hacer lo que Satanás hizo con Job o lo que hizo con Eva, implicando que Dios no tiene el mejor interés para ellos. Y Dios, así que lo que tienen que hacer es caer en liga con Él. Toda raza humana ya está en liga con Satanás. Estamos por nacimiento, por causa del pecado original de Adán, en la liga de Satanás. Y lo de que se trata es de salir de la liga con Satanás, de Satanás. Así que Él sí es una persona, Él sí existe, y a mí no me importa cuánto se burlan de Él en el show de Saturday Night Live y otros, pero Satanás es una persona, pero no es Dios. Exacto. Y vamos a entrar en eso, en uno de esos carteles. Yo me acuerdo cuando era salvo al principio por la gracia de Dios. Y yo tuve lágrimas cayendo del lado de mi cara cuando llamé el nombre del Señor para que sea mi Salvador. Yo siempre me acordaré de este momento. No muy tarde después de mi salvación, era esa misma noche. Y ahora supe que Dios es real. Y eso significa que si Dios es real, Jesús, que Él murió por pecados y hizo básicamente, lógicamente quiere decir que el diablo es real. Wow. Hablando de uno poniéndose paranoico, bien rápido, y ahora sé que hay alguien afuera de que no está tratando de destruirnos. ¿Sabes? Lo interesante, Larry, es que yo no temo a Satanás. Yo tampoco. ¿Por qué? Porque cuando conoces las Escrituras, te das cuenta que Dios te está cuidando. Él es como un buen atleta. Él respeta a su adversario, pero eso no significa que él no tiene confidencia. Yo tengo confianza en Dios porque Dios es más grande, que Él está dentro de ti que el que está fuera en el mundo. Y yo quiero darle a Satanás su pago, hablando así en términos de Dios y su palabra, y admitir que Él está allí, etcétera, y explicar adecuadamente lo que Él hace. Y yo no le temo. Y liberales quieren decir que Satanás es una inventación cristiana para personificar la maldad. Y ellos no creen que Él es una persona. Yo he escuchado y ellos piensan que eso es una tontera para personificar algo. Así que es como algo de niños, sueño de niños. Pero en verdad sí existe porque la Biblia lo dice. Exacto. Yo estaba ahorita relatando en cómo sabes cuando apenas te salvan y llegas a una realización que dices, pues todo esto sí es verdad. Pues es un momento muy lindo cuando realizas que el diablo literalmente está en existencia como Dios está. Es como un gran despierto, ¿sabes? Yo solamente me acordaba de ese tiempo, pero no, ni modo, seguimos adelante. Tenemos este mecanismo de que Satanás no existe, y claro, este mecanismo resulta en un punto de vista bajo de Satanás y su trabajo. Así que lo empujan hacia abajo y no le dan su pago, como dicen. Punto 3. Y como mucha gente tiene en mente el diablo de revistas cómicas cuando preguntan, ¿tú en verdad crees en el personal de Satanás? Nunca des respuesta hasta que definen lo que quieren decir con la palabra diablo o Satanás. Muchas veces preguntan, ¿crees en el diablo? Pero si ves, tienen un concepto del diablo de revistas cómicas, así que necesitas averiguar. Siempre tienen películas de duendes aún Hollywood en los últimos 10 o 15 años. Yo creo que la gente está creyendo en un Satanás personal. ¿Por qué? Porque en la pantalla grande lo han hecho real. Ahora, yo creo que mucha gente hoy cree en Satanás. El movimiento está yendo en una dirección contraria, pero la pregunta ahorita es, ¿tienen el punto de vista de Satanás correcto? Exacto. Y eso nos lleva al nuevo cartel. Y eso le levanta la pregunta. Y tenemos aquí, ¿quién es Satanás o qué es Satanás? ¿Ok? Hablamos de esto anteriormente, de que Satanás es un ángel o un espíritu creado. Él no es un superdimensional ser de energía compuesto de la mente o energía mental, que es una existencia diferente que nosotros, que somos cuerpos de carne y sangre. Claro, pero
Él se puede mostrarse. Este es su ser básico. Él se puede manifestar como una persona o como una culebra, como algo así, físico. Esta es completamente correcto. Y tenemos un cartel sobre eso y lo vamos a enseñar. Satanás es una creación de Dios. Él se debe de ver como no como una divinidad con Dios, sino como un ser creado por Dios. Así que Dios creó a Satanás y Satanás es un ángel caído como tú estabas expandiendo sobre. Y él es limitado en lo que él puede hacer. Y vamos a averiguar sobre eso. Él solamente es una criatura, él no es Dios que piensa que es Dios. Correcto. Yo creo que era Walter Martin quien dijo que era un megalomaníaco del universo o algo así. No me acuerdo muy bien cómo lo dijo. Él tiene una serie de cassettes que es muy fascinante sobre eso. Ahora, vamos aquí, este mecanismo 2. Mucha gente tiene un punto de vista de Satanás muy alto. Él es como Dios para ellos y eso nos lleva atrás de lo que decías, que hay mucha gente que cree en el diablo. Y yo creo que esta es la tendencia en nuestra sociedad. Hemos llegado a una vista muy baja de que ahora la gente no es que tienen un punto de vista muy alto, sino que tienen un punto de vista incorrecto de quién es Satanás. Casi lo levantan al nivel de Dios y muchas veces lo ponen igual a Dios. Todo bueno viene de Dios y todo malo proviene de Satanás. Y claro, temen al diablo al mismo tiempo, y temor para mí se ve como una manera de adoración. Sabemos que dicen las escrituras que temen a Dios y guardar sus mandamientos. En las escrituras que dice temen a Dios, temen a Dios. Y ahora aquí está la gente teniéndole miedo a Satanás. Y esta es una manera de que Satanás recibe una medida de adoración que solamente debe de ir hacia Dios. Esa es una observación muy excelente. Y yo creo una vez más que ellos temen porque no ven a Dios soberano sobre él y en total control. Yo me acuerdo de un pasaje en el libro de Revelación, ¿sabes? Y habla donde Dios, yo creo que está en el capítulo 13, le dará poder a Satanás por un momento, como en Job. Dios escogió la pelea con Satanás. Satanás solamente se presentó con los otros ángeles. Y Dios inició una conversación diciendo, ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Has pensado o mirado a mi siervo Job? Cuando has rodeado las calles en tu 57 Chevy y dice que él es justo. Y Satanás después le regresa teniendo esta conversación, pues él no te sirve por gratis. En otras palabras, como le decía a Eva, la única razón que te sirven a ti Dios es por el dinero. Él está allí por el dinero. Tú tienes tu brazo alrededor de él. Tú lo proteges. Y el propósito de la situación de Job es para enseñar que hay gente que sirven y adoran a Dios, que han sido alumbrados por la gracia de Dios y que servirán a Dios, cueste lo que cueste y lo que sea. Así que lo que tienes en el libro de Job, en esencia, es como un juicio. Satanás está difamando el carácter de Dios y dice básicamente, tú no eres el Dios que es digno de nuestra adoración, tratando de ganar el caso de que él tenía el derecho de su rebeldía. Y Dios regresa diciendo, tú me difamacionaste, tú estás contra mí y yo soy el Dios que es digno de adoración. Y él está demostrando esto a través de la historia. Esto es de lo que la historia se trata. Y esa es la razón de que se le ha dado un periodo de tiempo para recorrer sobre el mundo. Y se ve que él es libre para hacer lo que él quiere. Es porque Dios está demostrando a través de la historia que aún Satanás, y a mí me gusta avisar esta ilustración, que él es más daño, que el más daño que Satanás hace al mundo, lo más que gobiernos en el mundo, las complicaciones y todo está destruyendo y los más problemas que tenemos. Entonces, la persona más grande que necesitaremos para arreglar este asunto, que Dios hará en el fin de la historia. Y esto glorificará a Dios. Lo más que Satanás y sus seguidores hacen en un desastre de todo. Y la más gloria que Dios, que vendrá cuando a Dios arreglará todo al fin. Y lo que a Satanás tiene que solamente esperar es ser echado al lago de fuego, donde la bestia y el profeta falso también estarán ahí en Apocalipsis 20:10. Exacto. Y eso enseñará que lo que Satanás
pensaba de Dios 100% incorrecto. Se dará cuenta de que Dios es un glorioso Dios y lo que Dios ha estado enseñando en la historia es que Él no va a salvar a ninguno de los ángeles caídos y no recibirán una segunda oportunidad. Así que los seres humanos que tienen la oportunidad para confiar en Cristo piensan que hicieron un pacto crudo. Pero ¿qué tal los ángeles que cayeron? Ellos no tuvieron una oportunidad. La salvación no está disponible para ellos. Y esa es una de las cosas que Dios está enseñando. Que sí, yo soy un Dios gracioso. A lo contrario que tú, Satanás, piensas, lo voy a demostrar por ser gracioso a la creación humana, los descendientes de Adán, y no a ti. Así que Dios demuestra, siendo gracioso, que Él tiene vasos en los que Él ha enseñado su gracia, pero Él también tiene vasos de deshonra. Claro, Romanos capítulo 9. Y Él está demostrando su gracia y su misericordia, aún mucho más. Así que durante la historia, Dios le está demostrando a lo angélico, a dimensión, y a la humanidad también, qué clase de persona Él es. Y quiero decirle a los que nos están escuchando, si ellos creen que por ser rebeldes y caídos que ellos van a ganar algo de eso, pues la historia les va a enseñar que están incorrectos. Y esto es algo que ellos deben de considerar. La historia va a seguir. Dios está dejando que la maldad continúe por un tiempo. Y no es porque Dios no es soberano, es porque Dios está demostrando para mostrar a Satanás, ángeles y la humanidad de qué clase de persona es Él en el proceso. Y eso me recuerda, tú me recordaste de una escritura en Colosenses capítulo 2, verso 15, donde está hablando de Cristo, su trabajo y su redención, donde dice, desarmó a los poderes y las potestades y por medio de Cristo los humilló en público y exhibirlos en su desfile triunfal. ¿Era Colosenses 3:15? Sí, 2:15. Colosenses, Dios ha públicamente triunfado sobre estas potestades y principales del reino demoníaco. Él lo hizo público. Si ves las referencias de griegas, eso nos lleva a la cultura de esta gente. Él significaba en como un rey vencería a otro rey. Lo encadenaban detrás de la carreta del rey victorioso y lo arrastraban y lo enseñaban por las calles del pueblo enfrente de toda la gente, gritando, y era humillado públicamente, siendo arrastrado por una carreta enfrente de todos. Exacto, la misma manera que tenemos marchas después que ganamos Operación Desert Storm. En el mundo antiguo marchaban por las calles hasta llegar al emperador. Cristo, Él es el Hijo a la relación al Padre. Y si vieron la película de los 10 mandamientos, eso es lo que pasó en el principio de la película. Cristo, por su naturaleza, tiene el derecho de reinar porque Él es el Hijo, pero también lo demuestra en su humanidad. Como ¿qué estaba haciendo el faraón en la película de Dios, los 10 mandamientos? Estaba enseñando su grandeza y su derecho de reinar por construir ciudades, por ganar batallas militares y por diseñando ciudades. Lo mismo Cristo ha hecho, aunque Él tiene el derecho de reinar porque Él es Dios, pero Él lo ha enseñado en su naturaleza humana en los tiempos de la historia como un hombre. Está bien por empezar una nueva raza y Él ha conquistado a sus enemigos, los ha traído a la venida y los ha traído al Padre. Y en el final los romanos le cortarían las cabezas para enseñar su reinado sobre sus enemigos vencidos. Y eso es lo mismo que tú estabas diciendo sobre lo demoníaco. Sí, ¿y por qué temer a Dios así? Si eres un hijo de Dios. Yo creo que la razón que gente, sí, es porque ven el poder temporario que Satanás tiene. Y esto es cuando necesitamos regresar a las escrituras. Con las escrituras, Satanás puede presentarse en la manera deceptiva de que tiene cierto poder, pero él no tiene. Él está usando espejos de humo, como en las películas. Y ellos hacen mucha en la pantalla grande y siempre tengo que estar diciéndoles a mis niños, tengo 3, que eso no es real. Ellos lo pueden hacer en las películas, pero la vida real es de esta manera. En la esencia sentimos, son como las películas, son cosas que pensamos que son reales, pero siempre tenemos que regresar a la palabra de Dios como nuestra brújula para decirnos cómo es que la realidad. Pues hermano, tenemos como menos de 5 minutos. Voy a tratar de apurarme para el beneficio de nuestra audiencia sobre Satanás. Como seguimos adelante, él siendo compuesto de solo espíritu, brinqué sobre esta, que es muy importante también. Punto 2. Como él fue creado, Satanás,
Él no es eterno. Él tuvo un principio. Él fue creado. Él no es omnipotente. Él no sabe todas las cosas. Él no es Dios. Él está limitado en lo que puede hacer. Él no es omnipresente. Él solamente puede estar en un lugar al tiempo. Él no está en todos lugares. Él podrá dar la impresión de omnipresencia por su cadena de sus demonios, los millones de demonios que existen en todo el mundo. Exacto, exacto, muy bien, hermano. Punto 3, siendo compuesto de mente y espíritu. Efesios 2:2, Satanás no puede ser descubrido por los 5 sentidos. Él normalmente es invisible al ojo. Lucas 22:3. Punto 4, como un ángel, él puede aparecerse en muchas formas. Y tú estabas mencionando mucho de esto anterior. Tommy, ¿por qué recorres sobre eso? Formas de animal, como la serpiente. Formas angélicas que aparece para engañar, como un ángel de luz, predicador de justicia, significando que él puede aparecerse si vas por tus sentidos o tus sentimientos. Él puede aparecerse siendo un buen ángel cuando él en verdad es un ángel malo. Básicamente es lo que está diciendo. Forma humana, él puede aparecerse como un ser humano, como vemos en primera de Samuel, en forma naturales o como un objetivo. Ahora, esto va a hacer mucho con el tiempo que tenemos, pero no podemos ir en real detalle, pero que sí podemos acabar con el tiempo que tenemos, lo que Satanás puede hacer como un ángel muy fuerte, con mucha fuerza e inteligencia que es mucho más superiores al ser humano. Sí, en la Biblia, por ejemplo, un ángel mató que 140 a 150,000 soldados. Si ángeles son muy poderosos y eran 180,000 hombres en una tarde. Y Satanás, el ángel más alto, es más poderoso que ese ángel. Así que ángeles podemos decir que no son pajaritos. Así es, no son animalitos, son con alas y claro, apurados. Tenemos todas estas referencias escriturales que vienen con todo esto y básicamente Satanás es capaz de teleportación dimensional, materialismo visual en varias formas. Él puede importar objetos a la gente de lugar en lugar. Él puede hacer transformaciones moleculares de materia, milagros falsificados, espontáneo, combustaciones humanas, posesión de la mente de los incrédulos, transferencia de pensamientos o implantaciones, muerte, limitando la mente del hombre para entender el evangelio, producir enfermedades del cuerpo, producir enfermedades mentales y poner a uno contra Dios, quitar la palabra de Dios de la mente, manipular el tiempo, bloquear las respuestas de oraciones, tentar a alguien a que peque, inventar religión falsa. Wow, sí, vemos eso. Ideas, manipular cosas para que venga un desastre financiero o riquezas al individual, o molestar la asamblea de los santos con su presencia, o por penetrar mentiras, divisiones, etc. Él puede guiar al espíritu y acciones de las naciones, mantener a creyentes en un estado de constancia, de depresión y demasiado, o mandar a un mensajero para hacer una espina de la carne del creyente, para molestar el espíritu de él o ella mientras creen. Un mecanismo satánico para humillar a los creyentes por elevando sus debilidades en una completa dependencia de la gracia de Dios. Esta también va junto con lo otro, pero número 24, él puede matar el cuerpo de creyentes excomunicados. Eso va con 1 Corintios 5:5 y también se comunica con gente durante servicios ocultos. Tomas eso de Deuteronomio 18 y siguiendo, y hay más que no cubrimos. Así, él puede funcionar, Larry, en lo milagroso, en lo que nosotros le llamamos el campo milagroso, y él es el líder de la maldad. Y en nuestros programas futuros vamos a hablar en cómo la carne y el mundo actúan recíprocamente con el diablo. Y Satanás es una persona. Puede decir que él es una parte de tres de la batalla. Puede decir, eso está correcto. Puedes decir que él es la cabeza de la maldad y él está en control del sistema del mundo y de las mentes de la gente. Y nuestra carne tiene la misma calidad de la maldad que habita en nosotros como pecadores, que Satanás expone personal, y él comunica al mundo, pero necesita saber cómo distinguir de lo que el mundo es, de lo que la carne es, de lo que Satanás es. Y es casi como una batalla contra tres
yo antes estaba en el militar y teníamos la batalla de la tierra, la batalla del aire y la batalla del agua. Y hay una guerra que está aconteciendo en 3 niveles de aire, tierra y aguas. Y hay gente que solamente quieren pelear la batalla del aire, pero ignoran la batalla de la tierra, de las aguas. Y eso es lo que queremos que las escrituras saquen, orden caos, de los caos del tema. Exacto, hermano. Y con eso nuestro tiempo se ha acabado y tenemos que irnos. Por favor, júntese con nosotros para la próxima instalación de series. Esa es parte 3. Entraremos a parte 4 la próxima vez. Quisiera hablar de los títulos de Satanás la próxima vez. Es posible, y si es posible, y seguiremos sobre el terreno de la carne, el mundo y Satanás. Son 3 cosas que cristianos definitivamente necesitan de tratar cuando se trata de guerra espiritual. Gracias, yo soy Larry Huesos con mi invitado muy especial, Tommy Ice. Gracias. Gracias por ver nuestros videos. Para obtener información gratuita, póngase en contacto con nuestro ministerio por el correo electrónico al cdebacer@aol.com.